tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Ante ti. Oh sí, Señor. Solo ante ti, Jesús, nos postramos. Te rendimos toda nuestra vida a ti, Señor. Encuentro en ti, alegre estoy, todo temor, dolor y fracaso, Señor. En tu presencia, oh Dios, en tu presencia. Mis ganancias no brillan más, cada coro a ti rendiré. Oh, en tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinas y reyes se asombran de ti. Dile en tu presencia. En tu presencia nos consume. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia nuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Oh, ante ti, Señor. Adórale, te adoramos, Señor. Anhelamos más de tu presencia, oh Dios, porque tú eres hermoso. Espléndido, hermoso
Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a empezar con el servicio el día de hoy. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Es el momento de darle gracias al Señor por esta semana. Señor, gracias, Padre, por todo este tiempo, Señor, que nos has guardado, nos has bendecido, Señor. No nos has soltado de tu mano, Señor. Nos has respaldado, Señor. Nos has provisto, Padre. Por eso este día, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, esta hermosa mañana. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que es el que nos revela, Señor, y nos prepara, Señor, para el mensaje de vida, Señor, de este día, Señor. Te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema del día de hoy, ahí lo tienen en sus pantallas. Vamos a hablar un poquito acerca de la palabra. Y me gusta este título porque dice ahí que la palabra fue escrita para enseñanza nuestra. Amén. Cuando uno como pastor o como creyente, como cristiano, cuando las personas saben que asistes a una iglesia, es muy común que te hagan preguntas. Muchos de ellos te preguntan pues sobre Dios, sobre la iglesia. Algunos te hacen preguntas sobre la doctrina, que sí, que creen ustedes de esto, qué piensan ustedes de aquello, o cómo celebran tal cosa, o qué Biblia usan en su iglesia. Entonces todo ese tipo de preguntas son comunes para nosotros, y como les digo, muchas de esas preguntas son genuinas, pero también muchas de esas preguntas llevan una intención o vienen esperando una respuesta. Y esas preguntas muchas veces están enfocadas en encontrar una justificación, en buscar en la palabra de Dios algo que nos justifique o que respalde nuestra forma de vida o los caminos que estamos viviendo. El problema en esto es que la mayoría de las veces que nosotros o que alguien busca una respuesta en la palabra de Dios, la respuesta que encontramos en ella no coincide con nuestra manera de pensar, ni con nuestra manera de actuar, ni con nuestros propósitos, ni con nuestras ideas acerca de la vida. Y nos molestamos con Dios, con la palabra de Dios, con la iglesia, con el pastor. Ese es un problema muy común, o esa es una circunstancia muy común. Es por eso que la palabra de Dios es tan cuestionada y tiene tantos detractores. Entonces la iglesia misma estamos luchando con un mundo que quiere ajustar la palabra al estilo de vida del mundo, y no un mundo que quiere ajustarse a lo que dice la palabra de Dios. Debemos de tener el valor de predicar la palabra, la verdadera palabra, en amor. Eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que demanda el Señor de nosotros. En las Escrituras usted va a encontrar muchas citas bíblicas donde dice: hey, a la palabra ni le pongas ni le quites. Es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. A la palabra no se le debe de adulterar, dice las Escrituras. Y Pablo nos enseña un poco de cómo es que se debe de predicar la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, 2 Corintios capítulo 4, verso 1 al 4. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Voy a hacer una pausa para explicar esto. El apóstol Pablo está reconociendo que él había sido escogido por Dios para predicar el evangelio, y no por méritos propios estaba en esa posición. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. El 2, antes bien renunciamos ¿a qué? A lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando
la palabra de Dios, sino por la manifestación de ¿qué cosa dice ahí? De la verdad. Mire, muchas veces somos tentados a meter una mentirita ahí entre la palabra. Entonces el apóstol Pablo nos recomienda, dice, no anden con cosas ocultas, no anden adulterando la palabra, sino dejen que la manifestación de la verdad sea la que hable a las personas. El versículo 3 dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y mire lo que está diciendo Pablo aquí, predicar la verdad no es popular. Predicar la verdad, vas a encontrar gente que se va a enojar, vas a encontrar gente que va a decir cosas de ti, que te va a decir estás mal, no es cierto lo que estás predicando, o simplemente se van a molestar y ya no van a regresar. Es lo que está diciendo Pablo. Pero no desmayamos, porque no estamos aquí por nosotros. Esto no es un propósito mío, ni es un objetivo mío. Estás aquí predicando el evangelio porque Dios te puso aquí, para que seas un vocero de su palabra. Entonces dice, no andes con cosas, no andes inventando, no andes diluyendo. Habla con la verdad y deja que la verdad enseñe a la gente, porque para nuestra enseñanza fue escrita. Así se llama el título de esta prédica. Amén. ¿Por qué no debemos caer en la tentación de cambiar la esencia del mensaje de Dios? Especialmente para ganar simpatías o para que la gente no se incomode, no se moleste. ¿Por qué no debemos de hacerlo? ¿Sabe por qué? Porque eso no va a producir frutos en la vida de las personas. Como decía hace un momento, sí debemos de hacerlo con gracia, con amor, con paciencia, con mansedumbre, enseñando a las personas en amor, sin condenación, pero siempre hablando con la verdad. Recordando unas palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús nos recuerda que la única manera de encontrar respuestas eficaces para los retos de la vida, encontrar soluciones para los problemas, encontrar la provisión para nuestra necesidad y caminos de vida que no tengan trampas ocultas, la única manera de encontrar eso es conociendo la verdad. Dijo el Señor Jesús, y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? Los hará libres, actuará en ustedes, les dará la capacidad de tomar las decisiones. A lo mejor esas decisiones no las vas a comprender, a lo mejor esas decisiones no van a ser de tu agrado, pero sí te van a llevar a la posición esperada, porque la verdad es la que actúa en la vida de las personas. Pero yo quiero que leamos un versículo que ya lo hemos leído muchas veces, pero donde la palabra habla de ella misma, y quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios de ella misma en Hebreos capítulo 4 verso 12. Porque la palabra de Dios, mire lo que dice ahí, es ¿qué? Viva y eficaz. Entonces y más cortante que una espada, ¿de qué dice? De dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Pues lo primero que la palabra de Dios está diciendo de ella misma es que está vigente y es útil para nuestra vida. Eso nos deja ver que la palabra de Dios es muchas cosas menos cómoda. Y estamos en una era donde lo principal es la comodidad. Entonces, en una vida, en una era donde es tan preponderante la comodidad, pues la palabra de Dios también la queremos hacer cómoda para nosotros. Pero dice la palabra de Dios, no, yo soy viva y eficaz. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Porque lo que el Señor dice en su palabra es como una semilla, dice, que no regresa sin haber dado fruto. Porque lo que yo digo, eso se hará, dice la palabra de Dios. Y a veces nosotros no comprendemos eso.
Y es donde erramos en las escrituras. Por eso el Señor le dijo a unas personas, están errando, dice, porque ignoran las escrituras. Las están interpretando a su manera. Y eso nos hace fallar, dice. Entonces la palabra de Dios no es cómoda. Siempre nos va a mover. Salomón escribió estas palabras en Eclesiastés 12:11. Mire lo que dice la palabra en Eclesiastés 12:11. Dice, la palabra de los sabios son como ¿qué? Como aguijones, y como clavos hincados son la de los maestros de la congregación, dadas por un pastor. En otras palabras está diciendo, la palabra de Dios es incomodidad. Es como si te hincaran en unos clavos, dice. Mire lo que dice ahí, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En otra versión dice, tus promesas me dan vida, me consuelan en medio de mi dolor. Entonces, esa es otra utilidad que tiene la palabra. El propósito de la palabra no es condenar a nadie. El Señor Jesús mismo dijo, yo no vine a condenar a nadie. Yo vine para salvación, dijo el Señor. El problema es cuando nosotros en nuestro pensamiento o en el pensamiento del mundo nos oponemos a la palabra. No debemos de hacer eso. Mientras tú permanezcas en su presencia, en su altar, en su templo, esa gracia va subiendo. Es la promesa que tenemos de parte de Dios. Por eso dice, Él nos promete cosas grandes y maravillosas. Para los que aman a Dios, Él tiene preparadas cosas que nadie se ha imaginado, nadie ha visto, nadie ha escuchado. ¿Cómo? Imagínense cómo esa vida decía, este hombre está loco, ¿de dónde? ¿Para qué quiere que pida vasijas? Pero bueno, pues, y no escaseó, y no faltó. Esas son las cosas que queremos ver de Dios en nuestra vida. Pero no debemos de contender con la palabra, no debemos de buscar la comodidad de ajustarla a nosotros, sino nosotros ajustarla a ella. Romanos capítulo 15, versículo 4. Ahí es donde encontramos el título de la prédica del día de hoy. Porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Pero ¿cuál es el propósito? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Nadie estamos exentos de las tribulaciones del mundo, pero con paciencia y consolándonos en las escrituras, como leíamos en el Salmo, siempre tendremos una esperanza y encontraremos respuesta de parte de Dios, porque Dios no deja sin cumplir su promesa. Amén. Y el Señor empezó a hablar de esto. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo, yo le resucitaré, dice la palabra de Dios. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido, y estaban hablando del maná. Y entonces el Señor les estaba hablando del que come mi carne. Yo soy el pan que descendió del cielo. Imagínense qué está diciendo este hombre. El que come mi carne y bebe mi sangre. Él estaba hablando espiritualmente. Por eso el Señor lo hizo de una manera metafórica y simbólica en lo que conocemos como la última cena. ¿Qué dijo? Compartió el pan y compartió el vino y dijo, esta es mi sangre y esta es mi carne.
precisamente acostumbramos a recordarlo en este día, que da inicio a la tradición de la Semana Santa. No lo hicimos por cuestiones de salud, pero solemos hacerlo. Pero ahora lo vamos a entender, vamos a participar. Entonces el Señor dijo a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí. Fue una petición que salió de Jesús, ya lo he dicho yo aquí. Entonces Él les estaba explicando eso a los hombres. Pero ¿qué pasó con las personas? Cuando muchos de los seguidores, fíjese bien, no estaba diciendo fariseos, extraños, no estaba diciendo las personas que estaban ahí. Estaba diciendo, cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Y así nos sucede con la palabra, porque todo lo que leemos aquí también fue dicho por Dios. En el principio Él era el Verbo, dice, y el Verbo se hizo carne. Entonces muchas de las cosas que Él dice son difíciles de aceptar, son difíciles de estar de acuerdo con ellas, pero dan vida. Son las que verdaderamente dan vida. Las adulteradas no sirven, no curan. ¿Saben qué hacía el maná en el desierto? No solamente alimentaba a las personas y las fortalecía, las inmunizaba. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos de anhelar la palabra de Dios como el bebé anhela la leche de la madre. Las cosas que tú dices es difícil de aceptar. ¿Quién podrá estar de acuerdo? Entonces aquí viene la respuesta de Jesús y dice, les hizo una pregunta: ¿esto les ofende? Entonces les dijo Jesús: esto los ofende. ¿Qué sucedería si me vieran a mí, al Hijo del Hombre, subir al cielo donde estaba? Pues eso lo estaba diciendo porque para los judíos era una ofensa que Él dijera que era el Hijo de Dios o que Él era Dios mismo. El que me da vida eterna es el Espíritu de Dios. Fíjese bien, el que me da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? No estaba hablando literalmente del cuerpo humano, de su sangre, pero estaba hablando espiritualmente. Y Él estaba diciendo: solamente los que se alimentan de mí, de mis caminos, de mis enseñanzas, de mis palabras, esos son los que tienen vida eterna. Esos son los que encuentran salidas, los que encuentran respuestas a sus oraciones, los que encuentran, como decíamos ahorita, la provisión para su necesidad. Ahí está, en mis palabras. Sí, son difíciles de entender, difíciles de digerir, pero solamente esas son las que nos hacen bien. Entonces, entre más rápido nosotros seamos maestros en la palabra y la apliquemos en nuestra vida, podremos ayudar a otros y volvernos instrumentos de salvación para el Señor. Amén.